Buenas, hoy quería hablaros de cómo poner a punto, cómo calar la distribución de los 1400 TSI o como vemos también en este kit de calado nos pone los 1400, 1600 FSI. Estos motores que tantos problemas nos han dado con la cadena y que bueno, al final ha tenido también problemas en lo que es el variador de largos de levas de admisión. No me voy a enredar con eso, pues lo podéis buscar en el canal que tengo también información sobre eso. Pero en este vídeo quería enseñaros sobre todo cómo ponerlo a punto, cómo calar la distribución de estos motores y enseñaros cómo utilizar el kit de distribución. Hay pequeñas dudas con el reloj este para buscar el punto muerto superior cuando lo estamos calando, que en el vídeo lo explicaremos. Aquí tenemos también las dos tapas para calar el árbol de levas, que ahora lo mostraremos también cómo ponerlo y en qué posición debe de ir. Y bueno, y esta es la varilla del reloj del Diag este, y este es del cigüeñal. Este sería para los árboles de levas que llevan, por ejemplo, los motores que llevan un árbol de levas solo en cabeza. Este kit para calar los motores os lo dejaré en la descripción del vídeo para que podáis comprarlo en Amazon si os hace falta. En la pantalla final del vídeo o en nuestro canal podréis encontrar el vídeo completo de la distribución de estos motores. Ahí es bastante curioso porque damos más información de pares de aprietes y todo lo que tiene que ver y explicamos todo un poco más con más detalle. Pues bueno, vamos al lío. Nos venimos a la parte de atrás de los árboles de levas y vamos a sacarle los dos registros de los árboles de levas, las dos tapillas, con un adaptador de 30. Con un destornillador le hacemos un poquito de palanca y nos sale bien. La tendríamos en la calle. Vamos a quitarle la otra. Pues ya vamos a quitar la bobina del cilindro número 1 para poner el útil luego para poder escalar en el PMS, en el punto muerto superior. Vamos a levantarla, le hacemos palanca de aquí y de aquí y levantamos la bobina. Con la bobina fuera, que nos sale perfectamente como hemos dicho, levantando esos cablecillos, la podemos apartar aquí y metemos la llave para quitar la bujía. Después de sacar la bujía, metemos el útil. Como hemos dicho que este es para ver el PMS, el punto muerto superior del pistón número 1. Fijaros que quiero que veáis esto. Yo ya estoy moviendo el cigüeñal. Tenemos que estar pendientes a este capuchón que tiene en lo alto el reloj, que nos va a ir subiendo según el pistón vaya subiendo la carrera hacia arriba. El capuchón nos va a llegar hacia arriba y cuando el pistón llegue al punto muerto superior y tienda a ir hacia abajo, el capuchón va a ir hacia abajo. Vamos a ver ese movimiento en la aguja. Ahora mismo el pistón viene hacia arriba. Vamos a seguir dándole siempre a la derecha del motor, en el sentido de giro del motor. ¿Veis? Va hacia arriba, sigue hacia arriba y ahí parece ya que ha parado. Si le damos un poquitín más, ¿veis? La aguja ha llegado ahí y ahora como esto empieza a bajar, la aguja retrocede. Entonces tenemos que buscar ese punto en el que se vuelve la aguja. ¿Veis? Ahí iríamos para abajo, retrocedemos un poquitín y vemos dónde está. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? A ver, seguimos poquito, es muy sensible, le damos poquito a poco y cuando vemos que la aguja empieza a volverse, ahí, ¿veis? Lo tengo clavado en el cero porque en la huerta que le he dado antes estaba en el punto muerto superior, pero la sincronización del árbol de leva no estaba en su punto. Necesitábamos otra huerta más de cigüeñal. Se la hemos dado y mirad ya cómo cae los árboles de leva. Esto lo movemos nosotros pues para tener una referencia. Fijaros que ya lo he puesto en el cero porque es en el punto que tiene de retorno la aguja y donde tenemos el PMS. Giramos esta virulilla, la pantalla esta, y lo ponemos en el cero. Y ya tenemos ahí una estimación de nuestro punto muerto superior, más o menos si se nos mueve algo. Y como decimos, fijaros ya cómo caen los dos árboles de leva. A ver si se puede ver bien con el cableado. ¿Veis dónde está el punto que es? El agujero que tiene ese árbol de leva.
y donde tiene este están encarados, ¿lo veis? Pues ahora ponemos el útil aquí, que es como nos marca un buen reglaje de válvulas para los árboles de levas. Tenemos que calarlo con el útil ahora mismo aquí, a ver si nos entran en los puntos. Fijaros el útil llevaría esta mueca hacia arriba, porque los dos puntos de anclaje los debemos de tener en la parte de abajo, no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Pues esto nos debería de entrar ya así para poder escalarlo. Vamos a meterlo. Y como comprobamos, nos entra perfectamente en el PMS, que es el punto muerto superior. Eso no quiere decir que por lo menos la cadena no se ha variado ningún punto, no ha saltado ningún diente, que está en su sitio. Pues lo dejamos puesto. Ya habéis visto que ha entrado muy bien y se tiene que quedar bien metido. Ahora le meteremos ahí algo para que no se nos vaya a salir. Meteremos entre el tubo este de agua y eso para que lo sujete un poco. Pues bien, ya el siguiente paso es irnos para poder escalar el cigüeñal donde está ahora mismo, que estaría en el punto muerto superior. ¿Veis estos tornillos? Vamos a quitar este de arriba hexagonal para poder quitar este tapón, que es donde tenemos que meter el útil de calado del cigüeñal. Con una 8 de Allen, una vez que quitamos el soporte, sacamos el tornillo de registro, por donde vamos a meter, como hemos dicho, el bloqueo del cigüeñal. Aquí tenemos el útil para calarlo. Os dejaré en la descripción del vídeo, por ejemplo, yo el kit de calado de distribución lo he comprado en Amazon. Os dejaré en la descripción como para que podáis comprarlo ahí. Y también el kit de distribución y todas las herramientillas que vea yo que os pueden hacer falta. Pues bueno, vamos a meterlo por el registro. Y lo llevamos a fondo. Lo llevamos a fondo, pero sin que nos mueva el punto muerto superior. Por ejemplo, le ha faltado por entrar ese cachillo. Si lo apretamos más, lo que hacemos es mover el cigüeñal y banearnos el punto muerto superior. Entonces, en cuanto nosotros vamos apretando y se nos mueve lo que es el punto muerto superior, lo dejamos ahí, ¿vale? Que ya el cigüeñal se apoya en él. Eso sería todo sobre cómo calar las distribuciones estas de este tipo de motores. Y si queréis ver el vídeo completo de la distribución, os saldrá ahora, y si no, buscarlo en el canal. Pues espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, aunque sea de entretenimiento, y si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.